Bienvenidos a la práctica número 5, correspondiente al uso y mantenimiento del microscopio 2. En el desarrollo de esta práctica vamos a abordar las diferencias entre la célula eucariota correspondiente a células vegetales y células animales. Esta práctica corresponde al Laboratorio 01 de Biología General y Química General del Programa Institucional de Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La célula eucariota es una unidad funcional de todos los seres vivos que corresponden a los reinos de protozoa, cromista, animalia, plante y fungi, siendo que la célula procariota es la unidad funcional de los organismos que se encuentran dentro del reino monera. Existen tres dominios diferentes: está el dominio eucaria, el dominio bacteria y el dominio arquea. El dominio eucaria corresponde a los reinos cromista, protozoa, plante, animal y fungi, que tienen en común una célula con un núcleo verdadero, así como la inclusión de orgánulos internos. Entre los orgánulos internos existen aquellos orgánulos correspondientes a la unidad energética, como es la mitocondria y el plasto, así como aquellos que se encargan de la estructura y el mantenimiento de la actividad fisiológica celular, correspondiente al ribosoma, vacuolas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, los microtúbulos que constituyen al citoesqueleto, centriolos, entre otros. El objetivo de esta práctica es reconocer a una célula eucariota, así como sus estructuras funcionales complejas, mediante la comparación y reconocimiento de distintos tipos de células animales y vegetales. Entre estos tipos de células animales y vegetales, en esta sesión tenemos el uso de una cebolla, un jitomate, una hoja de un tulipán sencillo, así como de células correspondientes al epitelio bucal y células sanguíneas del ser humano. Otro objetivo que corresponde a la práctica es identificar por lo menos algunos orgánulos distintivos. En el caso de la célula vegetal, identificar el núcleo, así como identificar el plasto. Y en el caso de la célula animal, identificar el núcleo e identificar el citoplasma. Para esta práctica vamos a requerir de diferente tipo de material. Vamos a ocupar material biológico, una cebolla, un jitomate, una hoja de tulipán. En la práctica está sugerida una hoja de elodea, pero en este caso la reemplazamos por una traqueofita, por un tulipán simple. Y vamos a utilizar muestras biológicas correspondientes a las células del epitelio bucal del ser humano, así como células sanguíneas. En el material de laboratorio, además del bisturí, vamos a requerir de portaobjetos, cubreobjetos, cajas Petri, así como de una caja de tinciones, un mechero y diferentes colorantes. Los colorantes que vamos a utilizar en esta sesión corresponden al Lugol para la tinción de plastos, el carmín acético para la tinción de núcleos, particularmente por su interacción con los ácidos nucleicos, y vamos a utilizar eosina y hematoxilina para efectuar la tinción de núcleos y citoplasmas de células animales. Vamos a utilizar también una lanceta para la obtención de sangre, una batelenguas para la obtención de células del epitelio bucal, y vamos a ocupar material de curación para posteriormente tratar las heridas por la punción. En lo que corresponde a la observación, en el caso de la cebolla, el jitomate y la hoja de tulipán, vamos a identificar la estructura que tiene el núcleo, así como el tipo de plasto. En lo que corresponde a las células animales, en este caso células provenientes de frotis humanos, tanto el frotis que vamos a hacer con células sanguíneas, así como el frotis que vamos a utilizar de células del epitelio, vamos a distinguir principalmente el número de núcleos que tenemos dentro de estas células. Bueno, vamos a comenzar explicando los mecanismos de tinción. Para la obtención de una muestra biológica es muy importante utilizar, en este caso, material biológico que sea muy delgado. Por ejemplo, en el caso de la cebolla, podríamos nosotros remover
una de las hojas que se encuentran engrosadas, pero es demasiado gruesa para que la luz pueda pasar a través de este tejido y podamos observar las estructuras internas de la cebolla. Para ello entonces se recomienda que de la cebolla se obtenga la cutícula que recubre a cada una de estas hojas, la cutícula más delgada. Esta cutícula, que se encuentra de forma muy delgadita, va a contener a células lo suficientemente delgadas para poder observarlas o bien distinguirlas en el microscopio compuesto. Entonces vamos a obtener una pequeña fracción, la vamos a colocar sobre un portaobjetos y después vamos a colocar los colorantes necesarios. En lo que corresponde al jitomate, vamos a tomar un jitomate, vamos a hacer un corte de limpieza y posteriormente con el bisturí vamos a obtener un pequeño corte muy delgado, tanto de las células que corresponden al tejido nutricio del jitomate, de este fruto que corresponde a una baya. Vamos a hacer un corte muy delgado, y ya que obtengamos un corte muy delgado, tiene que ser lo suficientemente delgado para que la luz alcance a atravesar el corte, el tejido. Y entonces vamos a poner este tejido también sobre un portaobjetos para de esta forma verificar en el microscopio que el corte fue lo suficientemente delgado para hacer observaciones internas de las células. En el caso de la hoja de tulipán, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos la hoja de tulipán, podemos hacer cortes transversales utilizando una caja de Petri y un microscopio estereoscópico. Hacemos cortes transversales, que en este caso sería de esta forma, muy delgados para que la luz alcance a atravesar el haz de la hoja. O también podríamos hacer un corte de forma horizontal para poder extraer la capa superficial del haz de la hoja. En el caso del embés es un poquito más difícil poder extraer una capa del embés, es más fácil obtener una capa de células del haz para poder hacer las tinciones. Una vez que tenemos ya nuestros cortes, lo que procede es agregar el colorante. Tenemos en este caso dos muestras. Una muestra va a ser procesada para plastos, otra muestra va a ser procesada para núcleos. En el caso de las muestras que son procesadas para plastos, vamos a adicionar Lugol. El Lugol se va a encargar de asociarse con polisacáridos de alto peso molecular, en este caso el almidón. Como los plastos van a presentar una cantidad importante de almidón, se van a presentar en una coloración un poco más intensa que el resto de la célula. Es decir, al agregar Lugol, toda la célula se va a teñir de un color amarillo o pardo, pero particularmente los plastos van a resaltar como pequeñas esferitas oscuras. Entonces, en el caso del Lugol, hacemos una tinción simple, solamente colocamos el colorante, no adicionamos calor. En el caso del carmín acético, para utilizar carmín acético, vamos a tener que colocar unas gotitas. Aquí tenemos el carmín. Vamos a tener que colocar unas gotitas de este colorante que se encuentra en una disolución ácida. Vamos a colocar unas gotas sobre el material. En este caso vamos a procesar la muestra de jitomate para núcleos plastos, la muestra de cebolla para núcleos plastos, la muestra de hoja de tulipán también para núcleos plastos. Y una vez que adicionamos un poco de colorante de carmín acético, vamos a llevar nuestra preparación al calor. Para ello vamos a utilizar un mechero de Bunsen. Podemos utilizar un mechero de Bunsen o bien una lámpara de alcohol. La finalidad de utilizar un mechero es acelerar la evaporación del carmín acético y así también favorecer que se una el colorante
con los ácidos nucleicos, favoreciendo la coloración de los diferentes núcleos que puedan presentar las células, ya sea que la célula sea uninucleada, que sea binucleada o multinucleada. Para ello entonces vamos a pasar el portaobjetos sobre el fuego y siempre verificamos en nuestra mano que no incremente mucho el calor. Si al hacer esto tocamos nuestra mano, podemos sentir un cambio de calor muy importante o muy fuerte, entonces puede ser que nuestro material biológico ya no sirva para la tinción, dado que se quemó. Entonces es muy importante regular de esta forma la temperatura de nuestra tinción. Tocamos nuestra mano y si está un poquito caliente nos detenemos, y de esta forma vamos a ir controlando nuestra tinción hasta que se seque el colorante. Aquí por ejemplo está un poquito caliente, me voy a esperar a que se enfríe, ya que si lo vuelvo a pasar por el mechero puede ser que se caliente de más y tenga una sensación de una quemadura, y entonces el material biológico ya no serviría para observación al microscopio, dado que se quemaría, las células colapsarían y no podríamos observar ningún tipo de orgánulo interno. Una vez que el colorante se evaporó, va a quedar una pequeña línea del campo de evaporación del colorante. Ahora que ya el colorante se encuentra seco, vamos a utilizar nuestra caja de tinciones. Colocamos nuestra muestra de esta forma y con el auxilio de agua destilada vamos a remover el exceso que pudo haber quedado del colorante. Ya una vez que no tengamos colorante por contacto del agua, entonces estamos listos para observar esta preparación. Una vez que se removió el colorante, utilizamos una toalla secante para remover el exceso de agua que pudo haber quedado en nuestro portaobjetos, ya que recuerden que el portaobjetos tiene que estar libre de cualquier tipo de líquido para poder utilizar el microscopio. Y entonces colocamos un cubreobjetos. Es muy importante que la muestra se encuentre humectada. Si no está humectada, entonces adicionamos de 1 a 3 gotas de agua para que cuando nuestro portaobjetos tenga su cubreobjetos, toda la muestra se encuentre homogénea con respecto al agua, y esto permita una mejor observación dentro del microscopio. Entonces esta muestra está lista para su observación al microscopio. Sería en el caso de la muestra correspondiente a núcleos. La muestra que corresponde al Lugol va a tener el mismo proceso. Utilizamos nuestra caja de tinción. El único proceso que va a ser un poco diferente sería el uso de calor. El Lugol no requiere calor. Utilizamos nuestra caja de tinción, realizamos el enjuague correspondiente para remover el exceso de colorante. Utilizamos nuestra toalla secante y ya que utilizamos nuestra toalla secante, removemos todo el residuo que pudo haber quedado de agua. Adicionamos un poquito de agua. Colocamos nuestro cubreobjetos. Ya una vez que colocamos el cubreobjetos, la muestra está lista para ser observada en microscopio. Este procedimiento, como lo mencionamos, lo vamos a utilizar para la cebolla, para el jitomate
y para la hoja de tulipán. Ahora vamos a explicar el procedimiento para la obtención de las muestras que corresponden a frotis de células sanguíneas. A continuación vamos a obtener un frotis de sangre. Lo primero que hacemos es desinfectar el área donde se va a efectuar la punción. Utilizamos un poco de alcohol y limpiamos el área donde vamos a efectuar la punción. Después preparamos nuestra lanceta. Tenemos que abrir nuestra pluma disparadora, ponemos la lanceta que vamos a utilizar, presionamos y colocamos el protector. Verificamos que la lanceta actúe y que llegue al lugar correcto. Volvemos a cargar el cartucho. Y entonces, ya con el área desinfectada, presionamos. Ya que presionamos, vamos a poner el disparador cerca de donde va a generar el área de la punción. Una vez que obtengamos una muestra representativa, entonces vamos a tomar esta gota y la vamos a colocar sobre un portaobjetos sin llegar a generar fricción o un raspado sobre el cristal. Una vez que tenemos una muestra, tomamos ahora nuestro cubreobjetos, tocamos el área correspondiente a la muestra de sangre, se llena el borde y ahora vamos a dispersar nuestra muestra. Es muy importante que en esta dispersión que se haga de la muestra, las células no estén raspadas por el cubreobjetos, es decir, el cubreobjetos toca y se regresa. No tiene sangre para estarla raspando sobre el vidrio, porque entonces podemos llegar a estallar nuestras células. En este caso ya obtuvimos una muestra que nos permite trabajar con estas células. Aquí tenemos otro poco, lo vamos a dispersar hacia el otro lado. Y entonces, ya que tenemos estas células, vamos a aplicar un poco de alcohol. El alcohol que vamos a utilizar, alcohol etílico absoluto, lo vamos a utilizar para fijar nuestra preparación. Dejamos evaporar. Y ya que dejamos evaporar, una vez que el alcohol se evapora de nuestro portaobjetos, iniciamos el proceso de tinción. El proceso de tinción va a iniciar con hematoxilina, la cual va a cubrir toda el área donde tenemos células sanguíneas. La vamos a dejar actuar aproximadamente por 15 minutos. Después enjuagamos con agua destilada y posteriormente agregamos eosina para terminar el proceso de tinción. Ya que no tenemos alcohol en nuestro portaobjetos, lo colocamos sobre la caja de tinción y entonces iniciamos el procedimiento de tinción que se comentó anteriormente. En dado caso de que podamos llegar a tener confusión de cuál es el lado que estamos trabajando, se puede utilizar con un marcador para generar una marquita. Podemos ponerle, por ejemplo, el número 4 o el número 2. De esta forma
vamos a saber que siempre la porción que se encuentre en este sector es el lado donde está la muestra. Entonces tenemos aquí nuestra muestra, vamos a adicionar hematoxilina. Es muy importante que este colorante se encuentre en todo lo que corresponde a las células sanguíneas que fueron fijadas con el alcohol absoluto. Dejamos actuar la hematoxilina. Y ya que dejemos actuar la hematoxilina, vamos a obtener el segundo frotis de muestras biológicas correspondientes a muestras de células del ser humano. En este caso vamos a utilizar un frotis de células del epitelio bucal. La muestra de células del epitelio bucal va a ser obtenida a través de un raspado de la parte interna de la mejilla, como lo va a hacer la compañera en este momento. Con una batelenguas va a ir raspando la parte del epitelio para obtener escamas. Estas escamas las vamos a utilizar para hacer de la misma forma una preparación para observar núcleos y citoplasma de escamas del epitelio bucal. En este caso lo que estamos observando es un raspado de la parte inferior hacia la parte superior sin llegar a estimular la glándula para que no se genere un proceso de inflamación. Es un raspado simple, es un raspado sin esfuerzo para obtener células del epitelio bucal. Una vez que termina el raspado del epitelio bucal, entonces tomamos el abatelenguas y vamos a depositar este contenido de células con saliva en el portaobjetos. Una vez que tenemos ya nuestra muestra, vamos a proceder a hacer el procedimiento de tinción. En este caso dejamos que se evapore un poco la saliva. La colocamos en nuestra caja de tinción. Y adicionamos hematoxilina. Para diferenciar nuestra muestra, le pusimos un asterisco a nuestro portaobjetos para que no se confunda con la preparación de células sanguíneas. Adicionamos hematoxilina. Cubriendo todo el fluido de saliva que se obtuvo, siendo generosos con la aplicación de este colorante. Al igual que el procedimiento anterior, dejamos actuar nuestro colorante por 15 minutos. Continuando con el procedimiento de tinción, transcurrido el tiempo en el cual estuvo expuesta la preparación biológica a hematoxilina, ahora continúa el enjuague. El enjuague lo tenemos que implementar con agua en un flujo muy suave para no desprender a las células que fueron fijadas en el frotis sanguíneo. ¿En qué momento dejamos de aplicar el agua destilada? La dejamos aplicar
cuando el colorante ya no es trasladado o ya no es lixiviado por el agua destilada, como en este momento. Si podemos revisar las dos preparaciones, la preparación del frotis de las células del epitelio bucal aún tienen hematoxilina y el frotis de células sanguíneas ya no tiene hematoxilina, ya solamente quedaron teñidas las células durante el periodo de exposición. A continuación vamos a hacer el enjuague de las células del epitelio bucal. Del mismo modo vamos a aplicar agua destilada con un flujo suave para remover el exceso de colorante que pudo estar presente en nuestra preparación. Una vez que se efectuó el lavado, ahora vamos a aplicar eosina a toda la superficie que tiene células sanguíneas, así como a la superficie que contiene células del epitelio bucal. Vamos a ser generosos con la aplicación de eosina. Y dejamos reposar durante 1 minuto. Una vez transcurrido el tiempo de exposición al colorante eosina, ahora vamos a realizar un enjuague con fluido lento de agua destilada para remover el exceso de colorante que quedó en la preparación. Una vez que el agua destilada remueve el exceso de colorante, entonces la muestra va a pasar al mechero para secar rápidamente la preparación. Es muy importante recordar que pasamos rápidamente por el mechero y tocamos para identificar que la muestra no tenga un exceso de calor. Si la muestra llega a tener un exceso de calor, entonces podríamos llegar a perder la preparación y requeriríamos un segundo procedimiento de punción. Estamos verificando que no se incremente la temperatura para que no se afecte el proceso de tinción. Esta preparación está lista para analizarla en el microscopio compuesto, primero enfocando en el objetivo de 4X, posteriormente 10X hasta 40X. Vamos a iniciar con la observación de nuestras preparaciones. Iniciaremos en el objetivo de 4X manipulando el microscopio con el revólver. Enfocamos en el objetivo de 4X nuestra preparación de cebolla, en este caso con la tinción de carmín acético, y posteriormente pasamos al objetivo de 10X. Aquí podemos observar claramente un solo núcleo por célula. Aquí podemos observar un solo núcleo. Toda esta es una sola célula. Aquí vemos otra célula con un solo núcleo. Una característica de la célula eucarionte vegetal es la presencia de núcleo verdadero con envolturas en membranas nucleares. Entonces, en el caso de la cebolla, estamos observando claramente un núcleo, el cual tiene una configuración de un núcleo esférico, y este núcleo esférico tiene una posición parietal, es decir, que se encuentra en la sección lateral de la mayoría de las células de la cebolla. Vamos a observar la preparación correspondiente a plastos.
como organismo autótrofo va a presentar plastos. Estamos en el objetivo de 4X. Con el revólver pasamos al objetivo de 10X. Una vez que enfocamos en el objetivo de 10X, pasamos al de 40X. Podemos observar numerosos plastos, los cuales son esféricos y van a estar tanto en la sección parietal de cada una de las células. Esta es una gran célula, van a estar en la posición parietal, así como en la posición axial. Esta otra célula va a presentarlos en la sección parietal. Aquí los podemos observar, de una coloración verde pardo por la presencia del lugol. Y en este caso no tendríamos la tinción del núcleo, por lo tanto el orgánulo no se alcanza a observar en este tipo de células por el tipo de tinción que estamos trabajando. Es una tinción para plastos. Bajamos la platina, regresamos al objetivo de menor aumento y ahora vamos a observar la muestra de jitomate. Y una vez que enfocamos en 4X, ahora pasamos a 10X. Aquí estamos viendo la pared celular de las células de jitomate. Y vamos a observar el núcleo. Aquí tenemos un solo núcleo muy bien definido en cada una de las células de jitomate. Pasamos al objetivo de menor aumento y ahora revisamos la presencia de plastos. Enfocamos una célula en el objetivo de 4X y posteriormente pasamos al objetivo de 10X. Aquí podemos observar en la sección central a una célula de jitomate. Esta célula que se encuentra integrada por diferentes plastos. Aquí observamos un plasto, otro plasto y otro plasto. Aquí también observamos otro plasto. Cabe mencionar que en el caso del jitomate, los plastos no están especializados en este momento para efectuar la fotosíntesis. Están especializados para reservar sustancias nutricias. Particularmente los plastos que vamos a encontrar en el fruto de un jitomate van a corresponder a amiloplastos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plastos muy bien distintivos dentro de esta célula elipsoidal. Regresamos nuestro objetivo al de menor magnificación. Y ahora montamos la muestra de hoja de tulipán. Enfocamos en 4X. Y una vez que enfocamos en 4X, ahora nos pasamos al siguiente objetivo, 10X. Aquí enfocamos a una de las células que presenta un núcleo y posteriormente la llevamos a 40X. Enfocamos y aquí podemos distinguir a dos células, las cuales presentan núcleos esféricos.
un núcleo por célula. Aquí tenemos este núcleo que se encuentra dentro de esta célula, otro núcleo dentro de esta célula y otro núcleo que corresponde a esta célula. Entonces, en este caso, esta planta vascular es uninucleada con un núcleo axial esférico. Regresamos al objetivo de menor aumento, al de 4X, y colocamos nuestra siguiente muestra. Enfocamos en 4X. Posteriormente pasamos al objetivo del siguiente aumento, 10X. Enfocamos. Y ya que enfoquemos, pasamos al siguiente objetivo de 40X. Y ahora podemos observar numerosos plastos en esta célula. Vamos a observar numerosos plastos, los cuales van a estar dispuestos en la sección axial, como lo podemos observar aquí. Aquí los vemos un poco mejor, numerosos plastos dentro de una célula dispuestos de forma axial, los cuales después se van a desarrollar hasta alcanzar un mayor tamaño, como los que podemos observar aquí, con una coloración marrón intensa. Muy bien, pasamos al objetivo de menor aumento. Y por medio de estas observaciones indicamos que tanto la hoja de tulipán, así como el jitomate y la cebolla, son organismos eucariotas, los cuales presentan núcleos verdaderos, orgánulos internos. En este caso, el núcleo fue identificado únicamente un núcleo por célula, y el plasto en numerosos plastos dependiendo de la posición de acuerdo a cada espécimen. En el caso de las muestras que corresponden al frotis sanguíneo y a las células del epitelio, vamos a observar lo que cada una de estas nos indican. Iniciamos con las muestras del frotis sanguíneo. Colocamos la muestra en la platina y después utilizamos las pinzas sujetadoras para su adecuada fijación. Ponemos el haz de luz donde se encuentra la mancha de células y enfocamos en 4X. Una vez que enfocamos a las células sanguíneas, ahora pasamos al siguiente objetivo, el objetivo de 10X. Una vez que enfocamos en 10X, ahora pasamos al objetivo de 40X. Ya en el objetivo de 40X podemos distinguir claramente a las diferentes células sanguíneas. Observamos en este caso glóbulos rojos o eritrocitos, y también observamos la presencia de algunas plaquetas. Movemos a otro campo. En este caso, los eritrocitos van a ser células que no presentan núcleo. Y en esta sección observamos una célula diferente a los glóbulos rojos. La podemos ver aquí. Incrementamos la magnificación. Está en este sector.
Esta célula corresponde a una célula madre mieloide, la cual se diferenció en un glóbulo blanco correspondiente a un neutrófilo. Podemos ver la asociación de su núcleo en una forma basal de un mieloblasto, el cual es característico de un neutrófilo. Ahora vamos a revisar la muestra del epitelio bucal. Regresamos al objetivo de menor aumento, el de 4X. Enfocamos en 4X. Y una vez que enfocamos, pasamos al objetivo de 10X. Ya que enfoquemos en 10X, ahora pasamos al objetivo de 40X. Y podemos observar en este caso células del epitelio bucal en forma de escamas, las cuales son uninucleadas y presentan el núcleo en la sección axial. Aquí observamos claramente un núcleo, todo el citoplasma. Se observan aquí algunos pliegues de la membrana. Células ligeramente ovales a subcuadrangulares con algunos pequeños ángulos. Dadas estas características, tanto las células sanguíneas como las células del epitelio bucal presentan un núcleo. En el caso de los glóbulos rojos, carecen de él por la maduración de este tipo de células. Sin embargo, en el caso de los glóbulos blancos o de las plaquetas, podemos encontrar algunas células dentro de las células sanguíneas nucleadas, y nos identifica la presencia de células eucariotas bien diferenciadas de organismos inferiores que carecen de este orgánulo de importancia para todo el dominio eucario, el núcleo. Regresamos el objetivo de menor aumento, bajamos la platina, bajamos la intensidad de luz, movemos nuestra preparación, apagamos el microscopio y procedemos al protocolo de limpieza. Tomamos un poco de algodón, tomamos alcohol anhidro, una porción de papel seda, y comenzamos la limpieza del equipo. En este caso no utilizamos aceite de inmersión. Limpiamos de forma suave cada uno de nuestros objetivos. Posteriormente a la limpieza, secamos. Limpiamos oculares, condensador, diafragma. Adicionamos alcohol y limpiamos la sección mecánica que corresponde a la platina, la pinza sujetadora de muestra, nuestro micrométrico, macrométrico, micrométrico,
macrométrico. Y con ello terminamos. Podemos tomar un poco de algodón para remover el exceso que nos pudo haber quedado de alcohol, pero en este caso no hay ningún exceso, todo el alcohol se evaporó. En cuanto al desarrollo de su práctica, requerimos de la elaboración de un cuadro comparativo en el cual se presenten las estructuras observadas, es decir, número de núcleos, número de plastos, tipo de plastos, así como la forma del núcleo y la forma del plasto y su posición, posición del núcleo, posición del plasto. Se tienen que elaborar los esquemas correspondientes en el caso de la cebolla, la forma de la célula con sus plastos y su núcleo. En el caso del jitomate, la forma de la célula con su plasto y su núcleo. Y en el caso de la hoja de tulipán, su forma celular, así como su plastos y su núcleo. En el caso de las células animales que revisamos en esta práctica, las células del frotis sanguíneo, los glóbulos rojos, la forma de algunos de los glóbulos rojos y también la forma de los glóbulos blancos encontrados en nuestra muestra. También vamos a dibujar, en el caso de las células del epitelio bucal, la forma de las escamas y sus núcleos. Posteriormente contestaremos el cuestionario que se encuentra en la página 72 y vamos a incluir las referencias consultadas para responder este cuestionario en la página número 73 en formato APA. Con respecto a la práctica de uso y manejo del microscopio parte 2 sería todo. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo en atender esta práctica virtual y nos vemos para la próxima sesión. No se olviden contestar su actividad de evaluación en la plataforma, así como de enviar su reporte respectivo de acuerdo al encuadre de la materia.